Keynes fue un economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Las teorías de Keynes han sido tan influyentes que hoy en día todo un subcampo de la macroeconomía llamada economía keynesiana continúa desarrollándose y discutiendo sus teorías y aplicaciones. El keynesianismo es una teoría económica plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Se basa en el estímulo de la economía en épocas de crisis. Los agregados macroeconómicos de Keynes eran la inversión, el ingreso, el consumo, el empleo pleno, la demanda efectiva y el ahorro de interés. Dicha teoría contribuyó con las bases de la teoría macroeconómica moderna, refuta el liberalismo económico, apoya la intervención del Estado en la economía, introdujo el multiplicador de la inversión, dice que la inversión es básica para el nivel de empleo y la teoría del interés se basa en la preferencia de liquidez. Keynes trató de explicar en detalle por qué el trabajo teórico amplía de alto desempleo de mercado no puede ser autocorregido debido a la baja demanda efectiva y por qué la flexibilidad de precios y la política monetaria podrían ser inútiles. Keynes decía que la demanda agregada era igual al consumo privado, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones netas. Entonces pensaba que las inversiones del Estado se tenían que hacer en obras públicas, en ayudas a las empresas más dinámicas, seguros de desempleo, a costa de aumentar el gasto público. Después, la creación de puestos de trabajo y absorción para reducir el paro. Luego está el aumento de la renta familiar disponible y después viene el crecimiento del consumo, que esto ayuda para que aumente la demanda. Luego está el crecimiento de la producción de bienes y servicios. Por consiguiente, está el aumento de los impuestos indirectos que gravan el consumo. Después sigue el aumento de los ingresos del Estado, así como el equilibrio presupuestario, que es la reducción del déficit público. Con esta teoría, Keynes pretende dar solución a los dos problemas que considera principales dentro del sistema económico de un país, los cuales son el desempleo y la inflación. Y por la inflación se entiende que es un aumento de precios constantes y generales. Según Keynes, el desempleo es producido por una insuficiencia de la demanda agregada y para combatirlo lo que se hace es subir la demanda agregada y la inflación se debe a que la demanda es excesiva. Los precios suben porque sube la demanda y para ello es necesario bajar la demanda agregada. La inflación de demanda se vuelve una inflación de costos que es igual a la de oferta, la cual Keynes no puede resolver, por lo tanto Keynes muere y sus teorías son suplantadas por las teorías liberales de Milton Friedman, las políticas de oferta. A partir de los años 60 se comenzó a percibir que un nuevo fenómeno se adueñaba de la economía. Simultáneamente coincidían bajas tasas de crecimiento o incluso negativas, con una fuerte inflación. Eso se le llama estanflación y Friedman advirtió desde ese momento que las soluciones clásicas fracasarían. La receta de Keynes funcionaron de 1945 a 1973 en la crisis del petróleo, por ejemplo, donde coexistió el desempleo y la inflación. La inflación que ocurre no es una inflación de demanda, sino una inflación de costos, la cual Keynes no había previsto. Estaba centrada en la microeconomía y sostenía que el equilibrio macroeconómico se conseguía con el equilibrio simultáneo de las empresas. Por eso el giro fue dar más libertad al mercado, privatizaciones, desregulación de mercados y control de precios vía política monetaria. Los precios suben porque suben los costos de la energía, el petróleo. Los costos son los que van tirando de los precios y por lo tanto siguen subiendo. El PIB nominal es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos de un país durante un determinado periodo de tiempo, que suele ser un año. Refleja los incrementos o disminuciones de dichos precios, si hay inflación o deflación, respectivamente. El PIB real es el mejor indicador de crecimiento económico y los movimientos del PIB real sirven como el pulso cuidadosamente monitoreado de la economía de una razón. PIB potencial es el PIB ideal,
y consiste en tener la cantidad máxima que se puede producir sin causar la inflación. El ejemplo del PIB nominal y el PIB real, vamos a dar un ejemplo del 2012 y el 2013. En el 2012 y en el 2013 se vendieron hamburguesas y hot dogs. En 2012 eran por 20 pesos las hamburguesas y por 15 pesos los hot dogs. En el 2013 por 25 pesos las hamburguesas y por 20 los hot dogs. En el 2012 se vendieron 30 hamburguesas y 50 hot dogs. En el 2013 se vendieron 25 hamburguesas y 60 hot dogs. Empezaremos calculando el PIB nominal. Lo que se tiene que hacer es calcular 30 por 20, 30 siendo la cantidad que se vendió y 20 siendo el precio. Quedarían 600. De ahí 50 por 15, siendo 50 la cantidad y 15 el precio, 750. Lo juntas y te da 1350. De ahí en el 2013 serían 25, que sería la cantidad, por 25, que es el precio, y darían 625. Y luego 60, que es la cantidad, por 20, que es el precio de los hot dogs, 1200. Entonces te da un total de 1825 como PIB nominal. De ahí el PIB real se va a sacar conforme el precio del año base, que sería el precio del 2012. En el 2012 se vendieron 30 hamburguesas por 20 pesos igual a 600 y 50 por 15 igual a 700, da un total de 1350. En el 2013, tomando el año base, que serían una cantidad de 25 por 20, que es el precio, es igual a 500, y la cantidad de 60 por 15, que es igual a 900 y da 1400. Dentro de los análisis de los sectores económicos, cuando se habla de precios reales, se refiere a precios del año base. Es decir, se escoge determinado año como referencia y se toman todos los precios del año base. Los precios reales no incluyen los cambios como inflación, apreciación o depreciación de la moneda, etc., sino que son los valores originales. Por otra parte, los precios nominales son los valores de los productos en precios actuales, teniendo en cuenta los precios que hay en el mercado, donde se incluye la inflación. Es por eso que la línea azul es la gráfica anterior, tiende a irse a la alza, dando que en los últimos años la inflación ha sido creciente. Los periodos de fluctuaciones sustanciales son: en 2001, hubo una grave crisis económica y política en Argentina. En 2002, una circulación de la moneda euro en 12 países de la Unión Europea. En 2008 se logra notar una fluctuación sustancial que tiene que ver con la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que afectó a todo el mundo. Del 2012 al 2013, una guerra civil en la rebelión de Siria, la peor crisis de la década. Y en 2016, Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos, haciendo que el tipo de cambio se depreciara. La total de productividad de cada sector son los siguientes. El primario es de 3.28%, el secundario es de 36.32%, el terciario es de 60.40% y el total es de 100%. El proceso de interacción entre la oferta y demanda es el elemento central de las economías de mercado, que son la norma en el mundo donde casi todas las economías son de tipo capitalista. ¿Qué es la oferta? El proceso de oferta se refiere al conjunto de mecanismos por el que los bienes llegan al mercado a un precio determinado. Los determinantes de la oferta son la tecnología, los costos de los factores, el número de oferentes, las expectativas y el clima. Para que la curva de la oferta se desplace, se necesita desarrollo tecnológico, ya que permite mayor producción, que trae consigo el aumento de la oferta, por sin que exista variación de los precios y aumento de las empresas, al igual que el ingreso de nuevas empresas al mercado. Aumentan la producción y por ende la oferta. ¿Qué es la demanda? Se define como la total cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos
en los diferentes precios del mercado por uno o más consumidores. Los determinantes de la demanda son la renta, los gustos personales, las expectativas, los precios de los bienes sustitutos y los precios de los bienes complementarios. Para que la curva de la demanda se desplace, se necesita un cambio en el ingreso monetario del consumidor, el cambio en los gustos del individuo y el cambio en los precios de los bienes sustitutos o complementarios. La ley de oferta y demanda crean inflación que proviene del circulante y de los bienes. Provenientes del circulante: aumento de los sueldos o salarios, emisiones inorgánicas que realiza el Estado a través del Banco Central, elaboración de monedas, aumento de las exportaciones, aumento de créditos externos, etc. Provenientes de los bienes: fenómenos naturales, aumento de las ventas de productos de consumo masivo al exterior, migraciones campesinas, falta de ayuda estatal a actividades primarias, por la llamada economía del derroche, etc. A continuación daremos un ejemplo de la ley de oferta y de la demanda. La ley de la demanda. Por ejemplo, se tienen 300 pesos a la semana para gastarse. Regularmente se gastarían en ir al cine y comprar alguna prenda de ropa. Por ejemplo, 2 idas al cine y una chaqueta. Si suben el precio del cine, se seguiría yendo al cine. Si se tiene el mismo presupuesto de 300, probablemente no. Ahora seguramente se podrá ir una vez al cine y una chaqueta porque el precio aumentó. En la ley de oferta, como el precio del cine cada vez sube más, se tiene el mismo presupuesto de 300 pesos. Empezará a reducir dichos precios para que se pueda ir más veces al cine y la oferta, que era baja, aumentará.